estás? Bien. Espera Un que voy poco a saber oxidado. si... A ver cómo qué sale hoy. Oxidado. Oxidado. Sí, a ver. Espero que. Recordando a los temores de la primera charla. Pero bueno, vamos a ver qué Bueno, sale. los temores de la primera. Bueno, estos son, Bueno, justo, mira, los temores exacto, son los temores de esta primera charla del año. de primera charla del año. Primera charla del año. Así que ya que fuiste tan acertado y te pudiste escuchar, hablemos entonces de los temores. Sí, bueno, es un tema que yo venía pensando, pero eh, tal vez cuesta soltarse más hablar de esto, ¿no? De los temores que a uno se le presentan a lo largo de su práctica respecto a casos que tienen mucha complejidad, ¿no? Y que tal vez tienen una gravedad más mayor a la que uno está dispuesto a soportar. Pensaba también como en ese lugar que uno a veces cae en esos casos, ¿no? En pos de mitigar la angustia y preservar al paciente, tal vez tomar lugares incorrectos, ¿no? De cierto protagonismo respecto a lo que es la integridad del paciente, ¿no? ¿Cómo lo Eh, dijiste? ¿Cómo cierto no? protagonismo, No, no, pero cierto en pos de preservar la angustia, ¿cómo fue que lo no, dijiste? preservar la integridad, Preservar la integridad, ok. Porque, que más ¿qué, motivado por qué? la angustia también, ¿no? Digo, como que en un momento lo que pasa, lo que lleva a dirigir el tratamiento es que si es que es un tratamiento ya a esa altura, es más la urgencia del analista que tal vez la del paciente que se pueda escuchar en ese momento. Pero la urgencia del analista que está lidiando con su angustia, Exactamente. Ya ok. se trata de otra cosa. Porque ahí cuando lo dijiste, es como que se me hizo un poco de luz de que la angustia del analista podría ser también motivo de causa de un análisis. O sea, vamos a decirlo así, en el mal y en el buen sentido. Con los casos complejos, en un sentido de querer sostener, pese a todo, y estar angustiados, el tratamiento de un paciente que nos desborda. Y en el buen sentido, como algo que va ocurriendo en un tratamiento que no necesariamente es en los pacientes complejos, y que nos va mostrando un tipo de compromiso con ese paciente que implica que la angustia está más a mano, la angustia del analista me refiero, ¿sí? Sí. Ent- Entonces no es que la angustia es siempre la misma, la angustia del analista en la dirección de un tratamiento. Hay algo ahí, me parece, que hace que nos abrochemos a casos complejos y no podemos hacer una derivación, no lo dejemos ir, nos quedemos con ciertas figuras de... No es furor curandis, ¿viste? Porque no es de ese terreno, pero algo con cierta responsabilidad medio equívoca que uno tiene que seguir sosteniendo, que también es el factor tiempo, porque no es que uno la tiene clarísima desde el vamos, ¿viste? Va viendo que la complejidad de un caso se va complejizando, no es que un caso grave se presenta grave desde el principio, en muchos casos por ahí no vienen así, y hubo alguna contingencia que los agravó. Eh, pero ¿Por después qué lo también dijiste está... como causa? ¿Por qué lo pensaste como causa? Pues no sé si yo pensé lo mismo que vos, no, no sé si entendí lo Claro, mismo. no, no, yo no pienso lo mismo que yo, así que me parece que lo pensé como causa en base a algo que, un detalle, como lo dijiste, que me quedé medio trabado ahí, que si bien está la angustia del analista, está la angustia del analista que nos hace quedarnos presentes en ciertos casos clínicos. Yo pensé que la angustia del analista causa algo en el paciente, ¿no? Eso seguro igual, pero Eso, bueno, eso también, ¿porque no? Y ahí de vuelta lo dividimos entre dos cosas. La angustia de la persona que el paciente tiene adelante, ¿no? Como ciertos acontecimientos que puede el paciente darse cuenta que esa persona que tiene adelante se angustió
Y otra cosa es la angustia del analista, que es que se angustió por la lógica de lo que viene pasando en el caso. O sea, lo quiero distinguir porque somos personas que nos angustiamos y que si después el paciente agarra eso y lo mete en su elaboración, es una cosa, pero no deja de ser una persona que se angustia. Supongamos, porque hay un contexto económico, porque hay un contexto de una contingencia, un fallecimiento, yo qué sé. Pacientes que se enteran que alguna cosa te aconteció, se nota que estás como persona angustiado y lo agarran y lo meten en su discurso, ¿no? Y empiezan a hablar de ellos, que es distinto de la angustia del analista. Incluso que tal vez ya es algo que a uno lo angustia más allá del caso, ¿no? Tal vez son cuestiones que uno viene acarreando, ¿no? Y que de golpe se topa con eso en el discurso de un paciente y tal vez no es algo propio del caso más allá del riesgo, pero sino que es algo como, ¿viste los puntos ciegos, ¿no? Sí. Del analista. Y que tal vez tiene mucho más que ver con eso que con los casos graves que sí, obviamente, a uno no le quitan el sueño, ¿no? A veces pienso como que también, en mi experiencia, la respuesta de esos pacientes es como desarrollar, y sobre todo me pasó con pacientes mujeres que pasaron cosas terribles a lo largo de su vida, eh, cierta dependencia del espacio. Me ha pasado con pacientes hombres, pero en menor medida. Ahora se me viene uno, pero como esta cosa de como que el analista tiene que estar ahí, no, yo tengo que estar ahí ante cualquier situación eh, Pero vos no lo que, ves que, como que un efecto de haber introducido el tema, de haberse metido con esos temas, de un efecto de buscar cierta garantía de que el analista esté como sí, una especie de no quiero que frente a esto que me abrí, me deje, y me abandone, las figuras fantasmáticas que ocurran. eso, eso, como que uno no sea más, uno no sea alguien más de esa serie que se terminó perdiendo. No hace mucho, una paciente, yo le comento que iba a hacer un receso y me dice, vos no te vas. No, no te vas, Mira, me dice. mira. No, claro. Bueno, yo le dije que sí, pero que iba a volver, así que, pero Claro, vos no creo que te a vas veces uno, como vos, no puedo perderte, ¿no? claro, pero donde ya eso en su análisis viene siendo una moneda corriente, ¿no? De fantasmáticamente recrear un lugar de abandono, que debe haber existido, pero que Bueno, eso pero se es le juega, interesante la frase también, ¿no? Porque si uno lo conjuga con ese gran tema de puedes perderme, que es un recontra tema, te diré, vos no te vas, es la afirmación también de esto, ¿no? Bancarte la angustia del paciente. Qué difícil es que vos no te vayas, ¿no? ¿no? Porque además, yo dije, O sea, y no me es escribió, necesario que te vayas de alguna manera, que no obvio. estés. Es que es necesario, principalmente para mí, y también determinar qué es urgente y qué no, también, ¿no? Como que, bueno, no hacer del espacio de análisis un pulmotor medio, ¿no? Como algo que no creerse que es uno el que sostiene al paciente ahí, del otro lado íntegro, ¿no? O que uno puede venir a colmar esa demanda, ¿no? De, bueno, estate ahí. Me ha pasado que me han llamado, bueno, vos lo sabés a cualquier hora, o digo, también hay que discriminar qué es una urgencia de qué no, pero también en qué posición uno va a escuchar eso, ¿no? Si es uno ahí un poco el que se quiere calzar la cinta de capitán y ser un poco el que comanda, vaya a saber qué cosa desde su Bueno, angustia. vos ahí inaugurás otro tema que podríamos como dejarlo un poco como en el tintero, porque me parece lo suficientemente complejo como para no meternos de una ahí, que es que la demanda no es siempre la misma y cómo operar, cómo trabajar en los casos de urgencia, más allá de distinguir urgencia, emergencia y demás. Más allá de esas distinciones, qué es urgente, qué no, cómo operar en esos casos donde la demanda es distinta. No Aunque es uno escuche lo que, mismo.
Claro, no es que la demanda siempre no hay que responder a la demanda, hay que ser No, abstinente, sí, como si la demanda fuera un planteo unívoco. Hay urgencias, hay emergencias, hay acting, hay que saber maniobrar con eso, saber entre comillas, ¿no? Hacer con eso. Y ahí, en ese caso, las demandas se sopesan de muchas maneras distintas. escuchar que las demandas no dicen siempre lo mismo implica que uno desde su temor no escuche siempre lo mismo también, ¿no? Como que ya hacer algo con lo que uno trae previo al caso. Es un saber con el que yo me fui encontrando a medida que fui laburando, porque yo en esas situaciones siempre escuchaba lo mismo. De bueno, listo. Acá me tengo que. Es como, bueno, ya dejé de ser una. Empecé a laburar como en un servicio de guardia, ¿viste? Por poco. Como Pero entregarse. sabes lo que tiene de bueno eso? Que si uno escucha siempre lo mismo y que es inevitable que algo de eso ocurra, es porque está tocando la melodía del fantasma del propio. Alguna figura, posición. Entonces, es inevitable porque ¿cómo trabajamos los analistas, nuestros fantasmas? Yendo a análisis y yo qué sé. Pero hay que ser claros que cuando uno atiende pacientes, yo puedo ir a análisis 10 años y trabajar mi fantasma, esto, lo otro. Pero al trabajar con tanta gente distinta, algunos de esos pacientes, y comprometerse con el inconsciente de cada uno de esos, es como más directo que va a tocar algo del fantasma. Y el fantasma nunca está resuelto, lo podés tener. Entonces, la melodía del fantasma va a aparecer en esas repeticiones de los pacientes, y uno ahí dice, qué cagada, me puse como decir la camiseta del capitán, suponete, una y otra vez estoy escuchando siempre lo mismo, y un paso al costado decir, ah, esto. Esta camiseta, esta forma, esta posición, es un poco como para ir cercando un poco esa figura fantasmática que uno porta y hacer otra cosa con eso, ¿no? Lo dijiste. Me encantó. Esto de que cuando uno escucha siempre lo mismo es el fantasma. No, sí, está muy bien. Sí, Pero lo que digo totalmente. es como que no retroceder frente a eso, no llenarlo de moralidad, como si uno No, no, como si uno como analista estuviera no provisto de inconsciente, no provisto de fantasma, no provisto de subjetividad, no provisto de angustia, ¿viste? Yo no sé si eso se dice o no se dice, si voy a poder ir a buscar el texto, lo dijeron en la academia, lo dijeron en un grupo de estudio, lo dijo tal Pope, la verdad que no sé si dónde está el texto de eso. Pero sí creo que hay una construcción media popular de que hay que afirmar que el analista se angustia. Por lo pronto todos decimos no, hay que afirmar que la demanda puede responderse. Por lo pronto decimos no, hay que afirmar que hay una subjetividad del analista. Por lo pronto todos decimos no, ¿entendés? Es como que de cómo esta, sacar eso también, ¿no? Digo, no, no en términos como si eso fuera posible, sino de qué parte importante se omite cuando se piensa así la clínica. sí. Yo Eh, creo que lamentablemente hay como casos, vos decís de gravedad y todo eso, que nos enseñan mucho al respecto. Yo siempre soy de la idea que los pacientes nos enseñan, siempre. sí, Y para mí, todas estas grandes cosas, los pacientes del Borda fueron mis grandes maestros. O sea, la angustia del analista, la operatividad o no de responder a la demanda. Aparte, ahí se trabaja francamente interdisciplinariamente. Tengas concepto de interdisciplina o no lo tengas, porque es misma institución aloja al paciente y vos tenés, es muy delirante creer que es tu paciente porque está en ese rato en el consultorio con vos y después el tipo vive ahí en un contexto donde está siendo invadido por un trabajador social, un musicoterapeuta, un acompañante que tiene el mejor de los casos, un psiquiatra. Entonces, eh, a mí los pacientes del Borda me enseñaron mucho de lo que es responder o no. Yo tenía un paciente. O sea, a mí yo lo veía también comparando con colegas, ¿no? Lo que pasaba y hacía posible un tratamiento
o no. Eh, y yo tenía un paciente que básicamente él aceptaba que yo fuera su analista con una condición. Y esa condición yo veía que en otros colegas había sido rechazada y entonces no hubo tratamiento. Yo acepté esa condición y la condición era que durante un rato él me hablaba de todos sus problemas como paciente y luego se tenía que trocar la cosa y yo tenía que ser un alumno de él, donde él me enseñaba la lectura de runas, de anagramas, del péndulo, de distintas cuestiones que él tenía una conexión con un plano de la vida que yo no accedía y debía acceder si él me enseñaba. ¿Viste? Después viene por el Soler, Testigo del Alienado y todas esas figuras que uno aprende, pero eso era lo que hacía un tratamiento, no, no hacía un tratamiento posible. O sea, él estaba a otro nivel en el mundo y en la vida. ¿Quién era yo para escucharlo? Él ponía esa condición. Y eso fue un tratamiento exitoso. El tipo le bajó 10.000 toda la carga que tenía, que podía llegar a estar postrado 9 meses en una cama porque un gato lo había hipnotizado. El gato del vecino lo había hipnotizado y el tipo dejó de trabajar, estuvo 9 meses tirado en la cama hasta que le puso un tiro al gato y ahí empezó todo el quilombo y todo eso. Entonces era un tipo heavy, pero la condición era esa. Y vos decís, claro, yo me pongo a hacer un largo debate si la demanda, si no la demanda, si debo acceder, mi posición como analista, todo eso. Pero nunca te perdiste estando como alumno. Es un ¿Eh? semblante, digo. Nunca la perdiste, la posición de analista Claro, estando como alumno. Al pero contrario, lo particular es que el semblante ese no es una cuestión intelectual. El semblante ese no es una cuestión de apariencia, como quien se pone el delantal y ya. Era una cuestión de compromiso con el cuerpo. A mí lo que me enseñó es que ese semblante se sostiene con un cuerpo, o sea, el tipo, y yo transpiraba, y ahí la angustia del analista, me mostraba, en el péndulo había una graduación, por ejemplo, de tonto, medio tonto, inteligente, súper inteligente, genio. A ver, él evaluaba en qué nivel estaba yo, y yo sufría porque yo decía, si el péndulo, que él ponía el péndulo, viste, con la cosita, se iba para el lado, el mismo lado que él, ya era un competidor y aparecía una cuestión especular. Y yo no podía sostener el péndulo, lo sostenía él. Y entonces había como un margen de contingencia fuerte, ¿no? Tampoco tenía que ser un súper tonto, porque entonces, ¿para qué enseñarme? Porque no había. Entonces, era una apuesta y de repente me hacía escribir una frase y yo tenía que desarmarla y jugar con el anagrama y las letras y escribir otra frase y era comprometerse con cosas íntimas, ¿viste? ¿qué quedaba después de eso? ¿Eh? ¿Cómo quedaba después de atenderlo? Yo. Sí. Mira, yo me quedaba muy contento porque cada vez que salía de atenderlo, el director ¿Te del quedabas muy servicio, contento? Perdón. sí, me miraba, lo miraba al paciente y lo veía irse. El tipo había estado internado y era de consultorios externos ahora, y era taxista. Y me decía, ese paciente que vos atendés, siempre me lo decía, en otros años no estaría yéndose y estaría yendo a recibir un electroshock. Así me lo decía. Y a mí me producía espanto. El tipo lo decía medio en chiste, medio, pero él decía, este es un caso que en otro momento hubiera recibido un electroshock y no hubiera podido salir. Él mismo, el director del servicio, lo miraba y veía como no entendía por qué ese paciente estaba yéndose tranquilo, porque era recontra querellante. Pateaba la puerta y él, como estaba a otro nivel, era como, salen todos y Es me una escuchan a tranquilidad mí. que se sostiene, digamos, muy lábil, supongo yo. No No, sé, es que se ¿no? generó una estabilidad porque se generó un montón de recursos. De hecho, te diré, puedo dar garantías que fue así porque muchos años después, un colega se lo encontró en el taxi, el tipo manejando el taxi, y lo reconoció él
Y le dijo, usted estaba en el servicio donde me atendía tal persona, y yo qué sé, y se lo dijo porque sabía que era un colega. Yo estoy mucho mejor porque logré esto, esto. Tenía como muchos mecanismos para que todo eso se aplacara. Un trabajo descomunal igual, ¿eh? No, no, yo cuando, salvando, no con ese nivel de delirio, sí he tenido pacientes que tenían como cuestiones delirantes bastante acentuadas, pero te pregunté cómo quedabas porque yo cuando son casos así, yo después no sirvo para nada. A veces no, y es un problema si tengo otro paciente, o se suspende, o no sé, pero incluso si la sesión fue buena, porque a veces después te caen las revoluciones, cuando bajás las revoluciones y decís, che, lo que pasó hace un rato, es como que es un montón, y hasta Bueno, que, entiendo. Y sí, en este caso yo me ponía contento porque sabía que el destino era el electroshock, más o menos, ¿no? O sea, que sí, lo metieran adentro de vuelta y que le pusieran un chaleco farmacológico. Pero no quiere decir con eso que no, en el registro de la atención de ese paciente y de muchos otros, uno no quede totalmente tocado. O sea, yo dejé el Borda porque después de 15 años dije hasta acá. Y hay muchos profesionales, y no es joda, que vos lo ves trabajando, y no es que están chiflados, pero por ahí sí, y son gente que hace mucho tiempo que está trabajando con la locura, digámosle, y no está bien. O sea, que no es que poner el cuerpo y ese trabajo, todo eso te deja indiferente. Y un hasta acá es muy difícil poner. A mí un paciente me mostró el hasta acá. Yo cuando empezaba que tenía muchos miedos, los miedos estos de los temores de las primeras entrevistas, los temores de lo primer todo, cuando yo iba para el Borda, yo decía, el día que esté con la cabeza agachada así vencido, ese día es el día que voy a tener que decir, basta porque me pasó por encima. Y no me di cuenta, obviamente, cuando me pasó eso, porque atendí un montón, porque estaba muy comprometida. Y un día un paciente en el pasillo me dice, levante la cabeza, doctor, que usted no mató a nadie. Y yo dije, 15 años después, yo dije, la puta que loco. Me tardé un rato largo en ir derivando, yo qué sé, pero dije, hasta acá. Me hice caro. Pero es porque me había puesto como esa señal de alarma, porque yo ya conocía gente del borde, yo qué sé, y veía, che, pero ¿qué les pasa a estos profesionales que están tan mal? Y después de tantos años atendiendo en el hospital. ¿Por qué? O sea, caso grave. El primer año, el director del servicio me llevó a una reunión de directores, todos los directores del servicio y el director del Borda. El discurso de fin de año del director del Borda fue, muchachos, quiero decirles que se tienen que cuidar, porque tal director de tal servicio está internado en nuestra institución. Tal director de tal servicio se acaba de suicidar. Así que, por favor, cuídense. Y mi director me decía, qué buen discurso de fin de año nos está dando. O sea, directores de servicio del Borda que por ahí se ponían un corchazo, porque yo qué sé, no era joda. bueno, el hasta acá es una intervención que yo empecé a usar, que no tenía en Mm. mi abanico de posibilidades. Ah, Siempre bueno, era duplicar los esfuerzos, ¿viste? En relación a, bueno, más gravedad, más gravedad, más compromiso, y a veces el compromiso pasa por decir hasta acá. Poner claro. condiciones. Las Y me he condiciones encontrado también para una derivación, las condiciones para para que una esto también. derivación y para ver que se te ponga un poco la estructura, porque si no, no solo que vamos a seguir un poco en lo mismo, sino que puede empeorar. Porque también hay otra, en esto de escuchar de la demanda, las distintas cosas que se pueden decir en la demanda, digo, también a veces en esos picos de angustia termina habiendo una mostración del padecimiento, que no tiene que ver ya solamente con la angustia, ¿no? Y con esto de que termina siendo un llamado más para que uno esté, que eso me ha pasado mucho, que con la necesidad de que alguien aloje ese padecimiento. Y yo creo que habilitarme a decir, bueno, hasta acá. No, 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 no es que
porque también fueron tratamientos donde como que la terapia o el espacio de análisis se terminó aislando un poco, ¿no? Y como que nunca había otra alternativa, ¿no? No hay un psiquiatra, no hay familia, casos muy graves, ¿no? Donde no hay red. Y como que de golpe era, bueno, hablamos una vez por semana y solo a vos te lo puedo contar. Y creerse eso es Vos terrible para el decís paciente y para que, uno. bueno, por eso vos decís entonces que hay algo de la creencia del analista que sostiene esa demanda, casi como que le está Claro. mostrando al paciente como reclámame esto. Sí, ahí como que puede haber una coincidencia en eso, ¿no? Desde el sos el único que me escucha, ¿no? Como una cuestión donde es un espacio donde se sienten entendidos, porque además no hay red, no hay familia, o porque pasaron por otros tratamientos donde no fueron escuchados. Y también por otro lado, el pensar que porque no hay del lado de uno, pensar porque no hubo esas posibilidades, no puede haber otras nuevas en este momento, ¿no? Entonces como que también terminar aislándose con el paciente en esa angustia, eso es terrible. Claro. Creo Yo que pienso, quedamos los dos a la deriva. En ese sentido, muchas veces el hasta acá fue si este tratamiento va a continuar o va a ser con condiciones. Bueno, ahí vos me contabas las condiciones que te puso el paciente, las condiciones las pongo yo, ¿no? No sé, derivación con psiquiatra, empezar a contactar a la familia. Y tal vez tiene que ver un poco con lo que pasa en este espacio, pero pensarlo interdisciplinariamente, compartir el caso. A cada uno con lo que le toca, ¿no? Porque si no, realmente vuelve a ser, es como quedar a la deriva con el paciente y no volvés más de ahí. por eso dijiste antes algo que me parece que es una distinción importante, que una cosa es estar y otra cosa es alojar. A mí me gusta mucho la idea de estar para el otro y demás. Pero en este caso considero que está bueno distinguirlo. Son esos pacientes que te mandan el mensaje, ¿no? Cuando vos te vas de vacaciones y yo qué sé, y apelan a un que estés. Uno está, vos tenés que estar. Y si uno aloja eso, no si lo rechaza o si deja sin respuesta, aloja, ¿no? Como que le muestra que uno está, pero que le muestra que uno está alojando. El efecto se ve muchas veces como que el paciente mismo retrocede y es como, bueno, era para como, saber que estabas, ya hablé con un amigo, no te molesto, porque uno alojó, ¿no? Como uno alojó un poco eso, me podés llamar o vemos o yo qué sé, dejaste un poco de margen, alojaste eso. Ese estar no es tan vos, única persona en el mundo, tenés que estar para mí, no. Salieron a hacer otra cosa, ¿no? La angustia cesó, lloraron 3 horas y ya están más calmados, fueron a hablar con un familiar, un amigo, se fueron a... O sea, hicieron otra cosa con eso, pero no siguieron insistiendo en está. Entonces, esa diferencia entre estar y alojar me parece como importante, porque muchas veces creemos que hay que estar, que hay que estar. Y también alojar es hacer que estar sea equívoco, simbólicamente equívoco. No, o sea, sacar la idea de la garantía en ese estar. Y por equívoco no quiere decir ni choto, ni falso, ni nada, sino abrirlo, ampliarlo, darle aire, porque muchas veces ese estar al paciente también se le vuelve muy angustioso, porque sos vos la única persona que entonces, y es como muy, empieza a dar un armado especular, empieza como una cuestión de garantía que no existe, que es muy... Y si este tipo no, o esto que te decía, si este tipo no está, chao, mi mundo se derrumba. Bueno, no, es un estar que tiene que abrirse para que exista el equívoco. Es casi como si te Sí, sí. dijera, si esa paciente te decía, ¿cómo fue la frase? Vos no te No vas. te vas. Vos no te vas, abrir la frase equivocamente, sí, no, obviamente, no me voy. Y Sí. que la paciente pueda escuchar, bueno, sí, se va, que hijo de puta, pero bueno, sí, es que estoy pidiendo y ahí algo se abrió y bueno, bueno, va a estar. Pero para eso tenemos que ver qué contenido simbólico tiene el paciente, porque no es algo que se pueda Sí, repetir sí, ya. sí, 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 no se dan cuenta de lo que están diciendo. No No, se dan no, cuenta de lo tiene que que están ver, diciendo. como siempre, los efectos y esos efectos también dependen de
de de la tela, como se dice, simbólica, de que Sí, cuánto simbólico está dispuesto a hacer con eso. sí. Bueno, a veces esto del estar, me han enviado mensajes a algunos pacientes. No era importante lo que yo tenía para decir en ese momento, sino responder, ¿querés hablar? ¿Viste? Y no, ya está, con que me respondas era Alojar. eso. Claro. Que me Sí. respondas, y no es responder a la demanda, que me respondas es alojar, porque alojar implica que eso puede relanzarse en la sesión. No es responder a la demanda, pero muchas veces responder querés hablar estando, la puta, ¿qué pasó? ¿Viste? Como que con angustia el querés hablar, ¿viste? También es como, tal vez una diferencia no tan Bueno, quirúrgica, ¿no? Como se puede establecer. pero es que toda respuesta es toda respuesta. Todo puede ser una respuesta, si querés. Entonces, no hay que responder a la demanda. Si vos respondés, te estás respondiendo a la demanda. Pero no es así, porque la respuesta puede tener un vínculo con el alojar. Entonces, el paciente, al sentirse alojado, puede dar lugar a que su palabra se aloje nuevamente en el espacio de la sesión. Hay muchos pacientes que han salido de la sesión y mandan un mensaje por los efectos de la sesión. Y vos decís, no, lo hablamos en análisis. Y sí, pero el análisis también está entre sesión y sesión, porque siguió elaborando, porque hubo efectos. ¿Cómo alojás eso? Va a ser también productivo para el tratamiento. Si uno cree que solo está trabajando como analista en el momento en que lo recibe en la puerta y lo despide, y en esa 30, 15, una Sí. hora, es lo único que ocurre en el análisis, hay gente que se sigue analizando a pesar de uno y sigue teniendo sueño y todo eso, y después va y trabaja con eso. A veces, incluso el querés hablar, te puedo atender ahora. O sea, necesito como que o más tarde no voy a estar, o como que delimitemos, porque si no es una demanda que como a toda hora, en cualquier horario, en cualquier momento, y Pero vos es decís que como, entonces ahí se complican eso, ¿no? Como que uno de los efectos es que hay que poner condiciones a sí, hay ciertos que poner pacientes condiciones. que... ¿Y esas condiciones vos creés que son como una vuelta a proponer el Sí, marco transferencial? sí. Sí, sí, que me invitan a mí también a respetar las reglas de ese juego, ¿eh? No solo para el paciente, sino que, y eso creo que es lo que hay que tratar de transmitir. Porque también ya sabes que cuando vos empezás a marcar la cancha así con algunos pacientes, la primera respuesta es vos me querés abandonar. Y eso que Y no, estamos hablando de todos pacientes donde el clima es si me dejas o no me dejas, yo qué sé. Después está el otro factor, los analistas que por alojar, ¿no? Eh, también distorsionan el marco transferencial, ¿no? Que vos ves que de repente te das cuenta que te zarpaste de alojar y dañaste el marco transferencial por no poner condiciones. hay cosas que no hay que alojar. Yo creo que hay cosas que no hay que alojar. Por ejemplo. Y yo creo que sí. Yo tenía un paciente que coqueteaba con la idea de decirme, me metí a las vías. Lo estoy distorsionando un poco, Sí, 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 pero sí, obvio, obvio. como que y me miraba. Caso complejo, ¿no? No es que era una perversión y me quería angustiar. Y ya, entonces yo dije una vez, bueno, no, esto yo no lo voy a escuchar. Si vos, como que ya más o menos le había tomado un poco el tiempo yo. Sabía como que no lo iba a hacer, pero ya el hecho de que lo tire así era, no, digamos, no de una persona que esté muy bien en ese momento, además estaba con mucha angustia. Y yo dije, bueno, yo sí no te puedo seguir atendiendo. Si esto va a ser, no me acuerdo cómo fue la intervención, pero esos excesos yo no porque no los tolere en el cuerpo, digo, sino porque también me parece que hay condiciones. Si vos estás diciendo que te querés matar, y bueno, yo voy a tener que pensar en otro dispositivo para vos. Y no es porque yo te estoy abandonando, sino porque estás haciendo un uso del padecimiento. No sé si está bien que lo diga de esa forma, pero
es otra cosa, ¿no? Y me estás mostrando cómo te querés hacer pelota, o querer hacer, o si me querés convocar desde ese lugar para que esté, no. Bueno, entonces estás hablando de que las condiciones muchas veces vienen cerca de ir enterándonos qué límites tenemos. Pero para el paciente, digo, también es eso útil, porque yo después me Sí, podría sí. quedar tranquilo, no cayendo frente a esa amenaza, Te voy a ¿no? hacer te voy a hacer una distinción propia del psicoanálisis. Yo atendí a un paciente en el Borda que lo estaba atendiendo porque su analista estaba de vacaciones. Entonces el paciente me viene a relatar hasta ahí cosas, porque su analista estaba de vacaciones y llegó a volver. Tenemos una sesión, dos sesiones, la tercera. Yo también eso lo teníamos en cuenta, como que no había que favorecer mucho la cuestión de la transferencia, porque se jode, viste, el trabajo del otro. Bueno, entonces el paciente también advertido de eso me decía, bueno, che, hay cosas que te quiero contar, pero voy a esperar a que venga mi analista. Una sesión, dos sesiones. A la cuarta sesión ya faltó un mes, ya tenía como mucha necesidad de contar ciertas cuestiones. Yo un poco me la jugué, bueno, eran voces que habían aparecido donde antes no tenían, que le decían esto, y me enteré por la jefa de psicólogos que esa psicóloga no iba a venir más, que abandonaba el servicio, yo qué sé, que las vacaciones se transformaron en una licencia por salud, que había empezado con ataque de pánico, yo qué sé, y hubo un manejo horrible, un manoseo horrible, y me dijeron, bueno, ahora el paciente es tuyo. Yo creo que fue una primera vez que tuve un ataque de pánico heavy, pero era por la identificación al paciente y el manoseo institucional. Claro, cuando yo lo empecé a escuchar, cuando decían ahora soy tu analista, las voces desplegaban un montón de cosas, esto, lo otro, y coincidió que hubo en ese momento un incendio en el Borda y lo acusaban a él. Era muy gracioso porque todo el servicio decía que había sido él. Y él venía y me decía, no, pero a mí las voces me decían que yo tenía que romper los vidrios de los autos, no prender fuego a un servicio. Era muy claro que era distinto, ¿no? Pero bueno, bueno, la gente decía, bueno, pero yo qué sé. Después se supo que había sido otro paciente de otro servicio el que prendió fuego, se prendió fuego a sí mismo, entonces, pero voló eso en el ambiente. Bueno, en ese equívoco yo seguí sosteniendo al paciente, pero ya estaba tan manoseada la cosa con él y todo eso. Después yo también me enteré de que él había empezado a escuchar voces y todo eso porque lo confundieron con otro paciente, doble confusión, y le empezaron a dar mal la medicación, le daban cualquier cosa. Entonces el tipo se desestabilizó. Se develó eso, le empezaron a dar bien la medicación, todo eso, pero ya está recontaminoseado. Bueno, yo lo derivé a otra profesional con más experiencia y todo eso porque yo no podía más. Cuando yo lo llevaba a análisis, mi analista de la APA, y yo le mostraba mi angustia, me decía, ¿y cómo vas a seguir atendiendo casos de psicosis? O sea, ella, por alguna cuestión de ella, anda a saber, me ponía frente a la encrucijada de, vos estás haciendo una formación en el Borda, los pacientes son de psicosis, mirá lo que te pasó, ataque de pánico, esto, lo otro, vos no podés seguir atendiendo casos de psicosis. Entonces yo tuve que atenderme con esa profesional que tenía una concepción de que si vos te angustiabas con la psicosis, no podías entender psicosis. No es si vos te angustiabas con la psicosis, con este caso, con todas esas coordenadas que ven. Yo seguía atendiendo con el fantasma de ¿cómo voy a atender psicosis si me angustio tanto? ¿Cómo voy a atender psicosis si al poco tiempo voy a tener que derivarlos porque no me la voy a bancar? ¿Cómo voy a atender? Así. Pero ahí hay una concepción psicoanalítica. Analista que se angustia, como casi diríamos, queda inhabilitado para atender ese tipo de pacientes. El caso por caso no lo metimos en el orto, ¿viste? No, no existe. Sí, Un sí, sí, caso de sí. psicosis que te angustió, todos los casos de psicosis no los podés atender. Pero eso es una concepción psicoanalítica. Vos no estás para esto, más o menos, que es la concepción, ¿no? Y no es que yo podía decir, no, sí estoy para esto, porque claramente, Es parte importante para pensar un caso se termina omitiendo la angustia del analista.
No sé cómo Por se eso me haría. parece que era importante y es importante que hubo otros, a pesar de mi analista, por más que seguí yendo con ella, que fueron como armando la lógica de cómo un tratamiento es posible. Eso que dice Lacan es clave. Un tratamiento posible para la psicosis no es uno solo, no es un caso. Es cómo hacer posible un tratamiento. Y bueno, yo hice posible un tratamiento de ese caso derivándolo. Después el caso estuvo muchísimo mejor, pero entendiendo que esta transferencia se había estropeado lo suficiente como para que yo esté tan angustiado y el paciente no le sirva absolutamente para nada mi escucha. Aunque el paciente podía decir que sí, pero yo no podía poner el cuerpo de esa manera. Etcétera. Derivaciones, ver qué condiciones, hasta dónde, la señal de la angustia. Arman tratamientos posibles, porque el tipo se siguió tratando con otro profesional y anduvo fenómeno. Bueno, yo como retomo eso que te decía, ¿no? Creo que no tenemos que alejar cualquier cosa. Eh, ni cosas que... porque también, más allá de que tal vez uno soporta más de lo que está, de lo que puede, creo que también a veces el límite es una intervención necesaria, ¿no? Esto de, bueno, te escucho, te escucho, te escucho, hablar de todo lo que está, de todo lo mal, de lo que está pasando, de toda la angustia, de todo lo que pensás que podés hacerte, a veces sostener ese lugar es más una invitación para que ese mismo discurso se reproduzca una y otra vez que para generar una diferencia. Y a veces cuando uno marca el hasta acá, al paciente le cae la ficha de lo que está diciendo y no cuando se escucha una y otra vez decir lo mismo, ¿no? Me voy a matar, me voy a esto, lo otro, bueno, basta, ya está. Sea, como que, no, Bueno, entonces, frente a todo esto que dijimos y que fue como un gran deslizarse hacia semblantes, angustias y cosas esto que vos inauguraste como temores, ¿no? Los temores. ¿Qué más podrías aportar a esa idea? No digamos miedo, ¿no? Pero ¿qué temores tenemos? Obviamente siempre caemos en generalizaciones que no van. A ver. hay veces no con pacientes, pasa que también no quiero especificar en qué, pero a veces no se trata de pacientes graves, a veces se trata de pacientes que hablan de temas que a uno lo, no sé, sí iba a decir uno. Cuando yo trato de informarme de lo justo y necesario respecto a la situación del país, y tengo algún que otro paciente que por su laburo está muy metido en eso. Y la verdad que escucharlo hablar y enterarme lo que sucede de primera mano, porque el tipo está en el frente de batalla, yo sé que llega el día de sucesión y es como... Y esto era lo que tenía pensado para hablar hoy, digo, ¿qué hago cuando... Además el tipo termina sumergido en esa, ¿eh? Como que sigue de su laburo y la terapia es una extensión de su trabajo y no deja de contarme cómo despiden compañeros, cómo él está ahí bancando la... Y yo digo, a veces hay que interrumpir la asociación libre, quizás, si es que está asociando libremente en ese momento. Porque donde no deja de hablar de eso, y creo que tal vez ahí también va el límite, no se puede generar nada distinto. No sé, lo Igual, estoy más que pensando. asociación, puede ser que toque la asociación libre, puede ser también algo de la verborrea de la persona, ¿no? La Sí, necesidad de concatenar una metonimia discursiva, donde una cosa lleva a la otra, que no necesariamente tiene la forma de la asociación, ¿no? no. Que es un fluir más hacia acá, hacia allá, allá. Es un lugar del que no puede salir. Y te digo este paciente como tengo otros que tocan otros temas que también me angustian, pero me he encontrado yo como diciendo, ¿qué hago? ¿Lo corto acá? Y, che, bueno, contame con Pero tu familia. entonces lo que vos decís es interesante. El lugar del que no puedes salir es un poco la realidad en la que vos también te ves sumergido porque perteneces al país y a la realidad económica y todo eso. O sea, Sí, hay gente que con sus discursos te convence más que otros que la realidad que está viviendo es la misma que está viviendo vos. sí, claramente. Yo no hace falta que mire el noticiero, lo atiendo a él y ya me enteró todo, ¿no? Pero muchas veces me encontré frente a ese cruz. Che, ¿tengo que seguir aguantando lo que está diciendo? ¿Tengo que seguir alojando todo su padecimiento? O bueno, ya está. No sé, 5, 10 minutos de esto, pero tu vida tiene que pasar por otros lados también, ¿no? Y eso a veces le sirve de cable a tierra, ¿eh? Como
Y pensarse en la familia, en los momentos que no comparte por estar recontra metido ahí. bueno, entonces yo diría que el temor que ahí aparece es el temor a que lo que el paciente presenta como su realidad psíquica, digámosle, coincida, parezca o nos capture como la realidad total ¿no? Como hay pacientes que tienen una realidad psíquica más ampliada, por decirlo, porque trabajan en ciertos lugares favorecidos por esas cosas, y lo que dicen parece que tiene más asidero con la realidad que otros pacientes ¿no? Bueno, hay pacientes que son muy hábiles discursivamente si nos envuelven, claro que sí. Si no se mueven, No, nos envuelven, no se envuelven. sí. Sí, sí. Sí, Y por ahí no están muy dispuestos a que uno los corte, también eso, ¿no? y te tenés que bancar la cara de culo, como que debo el enojo. Sí, es jodido eso, porque muchas veces yo en mis primeros tiempos decía, no, se va a enojar. Y bueno, que se enoje. Bueno, Te la- el temor a los enojos de los Sí, pacientes tras una intervención, ¿no? Que puede ser fantasmático nuestro, puede ser fantasmático y producido, puede ser del propio paciente. Los enojos de los pacientes tras nuestras intervenciones. Sí, ese es otro gran tema. Es otro Esos gran tema. enojos que van para el lado donde, qué jodido esto que me dijiste, te odio, pero no dejé de escucharlo. El enojo de nada que ver, estás pillando afuera del tarro, no tenés ni idea de eso. El enojo, en el mejor de los casos, hay muchos pacientes que se enojan y no dicen nada, ¿viste? También que se lo guardan y uno dice, ah, mira, me entero 5 sesiones después de que esto le afectó de tal o cual manera, ¿no? Los enojos de los pacientes que los muestran, los que no muestran esos enojos, los miedos nuestros a enojar tras una intervención, ¿no? Sobre qué estamos siendo cuidadosos o no. ¿Cómo? Yo pensé en la charla de hoy, y eso es lo bueno, de que respecto a los casos graves, y mira todos los temores que tal vez uno, por miedo a escuchar siempre lo mismo, digo, el temor que siempre nos hace escuchar lo mismo, no sé si lo voy a decir bien, digo, tal vez me había anclado solamente en la posibilidad de pensar los casos de riesgo, y mira todos los otros temores que ¿Sabes se que hacen presentes en la clínica. yo tengo un temor de fondo, una generalidad, que es que, en definitiva, la forma en que ejerzo el psicoanálisis y todo eso no sirva para absolutamente nada. Pero ese temor de fondo no es tan cierto, porque los pacientes mismos te muestran que no es así, que esto, que lo otro. Mi temor es que tenga que generar un recurso para convencerme de que el psicoanálisis es válido, ¿viste? Uy, pará, uy, re estoy en esa también. No, salvando las distancias, a veces lo he pensado eso. Como que de repente te encontrás teniendo un pensamiento como para salvar, bueno, para, no es tan así, porque tal paciente, tal otro, lo otro, o te encontrás con un colega y entonces decís, ah, mira cómo lo resolvió. Tal está afirmando, perdón, tal está afirmando de que el psicoanálisis es totalmente válido porque tal cuestión. Y vos decís, la puta madre, yo no sé si puedo decir lo mismo. Creo que estamos buscando garantías ahí o porque, Y no sé, porque en sí, algún momento va a fracasar, digo, con los pacientes no va a funcionar, pero sí, sabes que a veces como poner a prueba la claro. práctica o- que uno hace Es del que psicoanálisis. uno sabe que no hay garantías, uno sabe también de los efectos positivos de los que tienen los pacientes, uno sabe que muchas veces se juegan cuestiones de la vida que en otras terapias no se juegan y se juegan para bien, para mejor, se recupera el deseo, la subjetividad, todo eso uno lo sabe. Y así todo, es una profesión tan de mierda que vos decís, qué cagada, che, que no pueda tener un piso más o menos como para decir, O que funciona. la mejoría, si se quiere, de ese paciente no pasa por los estándares de la época o que, che, no, Eh, ay, no, eso Es, es una mierda, porque decís, eso es no, una loco, mierda. uno cree, che, acá hay algo distinto, pero no sé, no está yendo a la laburo porque tiene una licencia, o está angustiado, no está durmiendo, pero acá hay algo, y sostener que eso incluso puede ser provechoso, ¿no? Digo, que
¿Cuántos pacientes uno escucha diciendo, yo no me quiero sentir mal, yo no me quiero sentir mal, yo no me quiero sentir... Y bueno, pero o te quejas de malestar o vemos porque lo Que tenés la porque... mejoría, que la mejoría sea que el paciente esté más sintomático, suponete. Que en una parte del tratamiento, no siempre, pero una parte del tratamiento es que el paciente empieza a sintomatizar más. Desde el psicoanálisis. Exacto. Y Claro, vos y eso es decís, una cagada. Somos los menos marketineros que hay. O sea, no nos podemos. por eso, pero no es una mejoría que uno pueda festejar, porque sabe que es una mejoría que implica cierto padecimiento, pero también se corrió de cierta posición subjetiva. Bueno, yo puedo decir, bueno, y sí, qué suerte, bueno, por lo menos, al fin, al menos está eso, si no, pero todo eso es lábil, porque no tenemos ningún discurso de la época que venga como a decirnos, bien. Era por ahí. Y no, no era por ahí. Lamento decirles que no era por ahí. El tipo se puso más sintomático, el padecimiento y vos decís, y eso es una mejoría. Uy, qué profesión de mierda. Sí, podría bancar los trapos ahí también, ¿eh? Como que para el paciente y para uno. Claro. Está bueno También eso, es la dijiste. pregunta eso. Es como, ¿es así? ¿No es así? La continua. Es una profesión donde hay una continua pregunta sin respuesta, ¿viste? Sí, yo igual creo que en algún momento hay que anclar alguna respuesta posible, ¿eh? Digo, si bien tiene Van que ser apareciendo. analista, sí, Van sí. apareciendo. Hay que Van construir ficciones a apareciendo. veces también, sobre todo en los casos graves, ¿no? Pero Yo. Pero van apareciendo y una vez que aparecen, si está el psicoanálisis dando vuelta, va a ser tocada de vuelta esa respuesta. no, eso seguro, y es necesario que sea así. Y a Es veces que se necesario que toquen sea así. respuestas genera alivio, ¿no? Yo lo pienso con Pero, todas las lógicas que Lacan hizo de seminario en seminario para pensar cómo es un fin de análisis. Si estaba en el seminario de la identificación, el fin de análisis venía como por todos lados. Si estaba en el seminario del acto, el fin de análisis. En el de fantasmas cambiaban, no era siempre la misma cosa. Pensar el fin de que el pase, que esto, que lo que quieras. Y así, todas esas, la identificación a la letra, lo que sea, se van como desluciendo luego de un tiempo. Quien se ancló en una de esas y dice, esta es la que va y yo qué sé, vos te das cuenta que hay algo ahí que no. Pero sin embargo eran soluciones, entre comillas, de fines de análisis. Era por acá. Ahí está el final del túnel, ¿no? Vos tenés que ir para allá. sí, se habla mucho de eso, yo no, como que no, bueno, no importa, pero es como que no me quedo pensando en un final de análisis, como, Pero son ejemplos de metafóricos de sí, para dónde va un psicoanálisis, hasta dónde va un psicoanálisis, qué se hace en un psicoanálisis, para qué un psicoanálisis, ¿entendés? Son ejemplos de eso. Después si haces el pase, no haces el pase, si estás en una institución o no estás en una institución, sin embargo es un gran discurso sostenido por un montón de gente que se va respondiendo para que, por dónde, yo qué sé, el psicoanálisis, y es el pase indica tal. Bueno, son respuestas. Lo que me refiero es que esas respuestas, todos sabemos que tarde o temprano están, sí, sí, son sí. asideros, se hacen congresos donde se junta un montón de gente que dicen, esta era, 5 años después dicen, esta no era, era esta, y así. Bueno, bien. Bueno, Nico, nos muy bien. vemos. Chao, 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 chao. gracias.